Me chupa un huevo la escuela, me chupa un huevo no ver más a mis alumnos. Es más, mejor que no los veo, negros de mierda insoportables. No ver más a las familias, que se vayan todas a la concha de la lora, que todas venían a que les solucionemos los problemas que tenían en la casa, que no podían solucionar ellos mismos, lleno de oficios judiciales y de presentaciones judiciales, y todas esas pelotudeces que se hicieron ahora de violencia de género y de toda esa mierda. Ojalá que esta cuarentena siga, no tengo más ganas de ir a laburar. La docencia es la peor mierda que existe. ¡Viva la joda! Bienvenidos al Inodoro del Saber. Para no violar derechos de autor, vamos a dejar que la batería siga sonando sola. Aclarado esto, hoy hablaremos acerca de la educación en un país tercermundista. Y como ejemplo, utilizaré a mi país, Argentina, que es lo que conozco de primera mano. Aunque me arriesgaría a decir que el resto de los países latinoamericanos deben correr con la misma suerte. ¿Alguna vez pensaste en que ir a la escuela es una pérdida de tiempo? ¿Alguna vez se te ocurrió que era muy extraño que compañeros de curso que vivían peleando y molestando en clases, luego de reprobar prueba tras prueba tras prueba, continuaran siendo tus compañeros al año siguiente y al siguiente, sin modificar absolutamente nada en su comportamiento? ¿En algún momento intentaste saber lo que pensaba o cómo se sentía tu profesor cuando te daba clases? Para vos, que pensás que la primaria fue una mierda, y lo único que esperabas del día era salir al patio en los recreos para jugar con tus amigos. Para vos que pasaste la secundaria con un falopero al lado, que nunca tuviste un año de clases completo, y que sabías que si algún día te egresabas no ibas a conseguir trabajo en ningún lado, hoy vamos a tratar de buscar el origen de la decadencia. Aunque sé que es muy difícil señalar un solo hecho y adjudicarle toda la responsabilidad, nadie puede negar el contexto que se vivió durante la última mitad del siglo XX. El mundo dividido en dos se debatía entre organizar a la sociedad de tal forma que los individuos que la componen se desenvuelvan en un ambiente de libertad y otra forma de organización donde lo importante sea que todos los individuos sean iguales. Se le llamaba país de primer mundo al bloque compuesto por Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania Occidental y demás aliados. El segundo mundo sería la Unión Soviética, China y sus aliados. En el tercer mundo se encontraban aquellos países que se mantenían neutros, pero no exentos de ser influidos por ambas ideas. Obviamente, dentro de estos países se encontraban los de América Latina. Con el pasar del tiempo, comenzó a utilizarse el término para referirse a países subdesarrollados. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con nuestro tema principal, la educación? Probablemente, si hablan con sus padres o abuelos, les dirán que antes la educación era más estricta y dependiendo de la zona o época, puede que hasta se encuentren con anécdotas donde los castigaban hasta con daño físico si no respetaban la autoridad del maestro. Esto se fue modificando con el pasar de los años, y con el afán de lograr la igualdad de oportunidades para los alumnos que provenían de diferentes familias con diferentes problemas y que a la vez poseían diferentes formas de ser, se cambiaron las reglas del juego. Se le quitó el poder al maestro, pues aquel era quien corregía tanto que el alumno cumpla con las expectativas académicas, como también que el comportamiento de los mismos no afecte el desarrollo de las clases. También se volvió prácticamente imposible la posibilidad de repetir de año o de ser expulsado. Y probablemente me haya olvidado de otras modificaciones, pero ¿qué quiero decir con esto? Que si bien la intención es igualarnos, lo que terminan logrando es que aquella persona que es más responsable y que le gusta o tiene mayor facilidad de aprendizaje, termine ajustando su rendimiento al último eslabón de la cadena, pues es imposible lograr que un individuo que no tiene ni la capacidad ni la voluntad de adquirir conocimiento se ponga a la par de aquel que sí. En otras palabras, al finalizar del año, en lugar de tener a un alumno que no aprendió nada, se consigue que una aula completa aprenda poco. Como ejemplo personal, fue algo normal que al comenzar un ciclo lectivo se hiciera un repaso de lo aprendido el año anterior, y si bien esto no tiene nada de malo, sí lo es que el repaso terminara durando meses, porque aquel que no había adquirido los conocimientos básicos le era sumamente difícil ponerse al día.
Otra cosa que sucedía era que tenía compañeros que molestaban al resto, insultaban, peleaban y muchas veces faltaban durante días desaprobando absolutamente todo. Sin embargo, al año siguiente continuaban siendo tus compañeros, porque estaban obligados a hacerlos pasar de grado. ¿Cuál es la solución a esto? El problema reside en los incentivos. Si yo me paro frente a la escuela a tu lado en el primer día de clases y te digo, mirá, si querés falta cuando quieras, los exámenes son indistintos si aprobás o no, total, a fin de año, todos pasan de curso. Si te peleas no hay problema, le podés romper la cara a tu compañero en plena clase o revolearle la silla a un profesor y no te va a pasar nada. Y además le agrego el mensaje, todo lo que hagas es culpa de la sociedad, con el plus de todas formas cuando termines no vas a conseguir trabajo, ¿qué harías vos? No me había pasado nunca, se me duermen en clase, pero en la cama no se me había dormido nunca ninguno. Obviamente, el menor esfuerzo posible. Es más, hasta diría que me están haciendo perder 12 años de mi vida, que podría haber ocupado en hacer cualquier otra cosa más productiva. Por ello, lo que se debe hacer es todo lo contrario, y lograr que cada acción tenga su respectiva consecuencia, además de que cada individuo sea responsable de sus actos. Pero eso no se va a hacer, porque al menos en Argentina existe otro problema: los sindicatos. A mediados de 1990, comenzó a hacerse famoso un método de protesta que consistía en cortar calles por medio de barricadas de neumáticos quemados, impidiendo el paso a los vehículos que por allí transitaban. A partir de allí, y hasta la fecha, es normal para nosotros escuchar hablar de protestas, paro, movilizaciones, y la educación no es la excepción. En la misma época se oía hablar de la Carpa Blanca, que instalada frente al Congreso Nacional exigía mejores condiciones de salario e infraestructura, entre otras. Así fue, como se volvió normal, que en ninguno de los años siguientes se volviera a completar un solo ciclo lectivo. Y como ya sabemos, los sueldos de los maestros siguen siendo una caca, al igual que las escuelas, o sea que todo eso no sirvió ni sirve de nada. Además, el sindicato que se supone que debe defender al trabajador termina chupándole la sangre, porque para los que no saben, el sindicato se paga, o sea que te descuentan del sueldo a pesar de que no sirve para nada. Al final, el docente termina pagando sus impuestos para tener un Estado que administre, entre otras cosas, su sueldo y todo lo referido a educación, y a la vez, una segunda cuota para pagarle al sindicato que lo defienda del Estado. ¿Y qué haces cuando el Estado y el sindicato se asocian? ¿Quién te defiende de ellos? Como dato, ¿sabías que cuando los maestros de escuela pública reclaman más salario por parte del Estado, lo que piden indirectamente es que se le quite parte de las ganancias que generan el resto de la población y se lo den a ellos? Bueno, a todo esto, ¿qué consecuencias trae tener paros a lo largo del año? O sea, no tener clase debido a protestas aleatorias. Para el estudiante en un principio es una buena noticia, ya que logra ausentarse de una actividad inútil donde el único fin es pasar por la ventanilla cuando se termina la escuela secundaria a retirar un título. A largo plazo, provoca que no se transmita el programa de estudios completo, ya de por sí ineficiente, y además de ello, de forma intermitente, dando como resultado mucho menor rendimiento general. Para los padres, esto significa una pérdida económica, pues terminan enviando a sus hijos a escuelas privadas porque en ellas la rutina es constante y por lo general, aunque no siempre, se aprende mejor. Como dato adicional, los profesores suelen ser los mismos en ambas escuelas. ¡Qué ironía!, ¿no? Y puedo apostar a que a pesar de ser la misma persona, depende de la institución donde trabaje, lo hace de forma diferente porque sus incentivos son diferentes. Y para finalizar, ¿en qué se perjudica al docente con esto de la igualdad, de enfocar su atención en el conflictivo de la clase, en haber perdido el poder de poner orden y corregir con amonestaciones, y en el peor de los casos, provocar la expulsión del alumno si así lo mereciera, el tener huelgas sucesivas además de un sueldo mediocre? Bueno, la respuesta está a la vista. Hoy se dan situaciones totalmente al revés de lo que ocurría hace muchos años. El alumno golpea e insulta al profesor. El profesor, en vez de centrarse en preparar su clase, debe llenar una pila de planillas acerca de la situación en el hogar de cada chico, como si ello justificase que tengan un rendimiento menor y por lo tanto se le otorgue privilegios sobre el resto. Tener que aguantar las agresiones y amenazas de los padres debido a los problemas que provoca su hijo, logra también que los docentes se vuelvan mediocres, que no ven la hora de faltar a clase por cualquier motivo y encima aquellos que de verdad tienen vocación y se esfuerzan estén mal vistos por los alumnos.
Yo creo que es normal que un país importe ideas de otros, sobre todo Argentina, que hasta el preámbulo de su constitución está inspirado en el de los Estados Unidos. Pero aún no nos hemos dado la cabeza lo suficiente contra la pared para darnos cuenta de que intentar igualar a la gente como proponía el segundo mundo, solo provoca que seamos tan miserables como el peor de nosotros. Sin más que decir, me despido. Esto fue El Inodoro del Saber. Nos vemos en el siguiente video.